Vale, pues comenzamos la grabación. Vamos a ver si se conecta más gente. Hacemos un poquito de resumen. Si recordáis, la semana pasada finalizamos con el tema de autenticación y comenzamos a hablar de las sesiones, la gestión de sesiones y por qué son importantes estas en las aplicaciones web. Os hago una pregunta, y contestáis por el chat. Eh, ¿La web es con estado o sin estado? ¿Es un protocolo con estado o sin estado? La web, teniendo la web como el protocolo HTTP, es, como habéis puesto algunos en el chat, un protocolo sin estado. ¿Y qué hacemos nosotros para ser capaces de conseguir tener cierta memoria y ser capaces de hacer transacciones más allá de visitar texto para, para suplir esa necesidad y que es esa carencia del estado de HTTP? ¿Qué hacemos? Efectivamente, lo que hacemos son sesiones. Las sesiones nos permiten mantener ese estado que no tenemos, lo fingimos utilizando la propia interacción del usuario con el servicio web para ir guardando y enviando cosas por el protocolo HTTP que nos mantengan esa especie de memoria simulada, ese estado, para poder tenerlo. ¿Qué ejemplos os ocurren y qué ejemplos os ocurren de cosas que se envían desde el cliente al servidor para mantener ese estado o mantener una sesión en base a lo que hemos visto hasta ahora? Cookies, token, cesta de la compra. Bien, la cesta de la compra sería una abstracción que vale perfectamente. El token sería si enviamos un token que puede ser de diferentes maneras. Y de hecho ese token lo podemos mandar de muchas maneras y una de las maneras es dentro de una cookie. El ejemplo, yo diría que más habitual, más que nada porque suele ser el primero para garantizar el uso de una aplicación, al menos hasta cierto modo, es algo que nos permite identificarnos, que puede ser un token, que puede ser una cookie y que lo estamos enviando una y otra vez al servicio web para ser capaces de que nos reconozca. Entonces, es por eso que la autenticación y la autorización derivada de nuestra identidad autenticada es clave también para las sesiones y por eso lo vemos junto. Bien, veíamos que una sesión en esencia es lo que ocurre en ese conjunto de interacciones entre un usuario en el que se mantiene cierto estado. Digamos que abrimos una página web, estamos interactuando con ella hasta que la cerramos y se borran estas cosas que nos permiten garantizar el estado, se limpian las cookies, etcétera. No quiero decir tampoco que salgamos del navegador, porque si no hemos cerrado sesión o lo que sea y volvemos a entrar otra vez en el navegador, nuestra sesión puede seguir abierta. Pues, volviendo al ejemplo de la cesta de la compra, pues se nos vería la cesta de la compra y se seguiría manteniendo el estado. Lo mismo en un ejemplo más sensitivo, como pueda ser, por ejemplo, que queremos hacer pues ciertas operaciones bancarias, por ejemplo.
Eh, tenemos aquí un ejemplo que podéis hacer en el que si vais a esta página, la nuestra famosa, la que utilizamos, la de HTTP, en ese enlace lo que hacemos es, tiene implementado el servidor para respondernos con un set cookie. O sea, lo que nos va a hacer es ponernos una cookie en el cliente, en el navegador, en mi caso Chrome. Eh, y esa cookie va a ser nuestro identificativo de sesión y con el valor ABC123. Muy, muy seguro todo. El servicio ahora no está disponible por lo que sea, pero bueno, si luego después de hacer ese set cookie visitamos el apartado de cookies en este servicio de la misma página web, que lo que hace es utiliza un simple JavaScript para ver qué cookies tenemos. Esto de todos modos lo podéis hacer utilizando DevTools también. Veréis que nos muestra que dentro de las cookies, como antes hemos ido a un servicio del servidor que nos ponía una cookie con nombre sesión ID y con valor ABC123, nos muestra que la tenemos puesta. Si ese identificativo nos sirve para gestionar la sesión y es algo que tiene que ver con nuestra identificación y, por ejemplo, vamos añadiendo cosas dentro de esta sesión, supongamos que añadimos otra cookie que sea carro de la compra al que le vamos añadiendo un array o una lista de identificadores de productos, eso después se traslada a la hora de visualizar en nuestro flamante carro de la compra con los diferentes productos. Y recordad, estas cookies se las enviamos nosotros, es decir, nosotros le estamos diciendo, en cierto modo, esto es lo que hemos hablado hasta ahora, para que sea capaz de mostrar, oye, pues sí, esto es lo que hemos hablado hasta ahora. Si os fijáis, en muchas ocasiones cuando estamos navegando y haciendo transacciones de ese estilo, si por ejemplo nos falla, bueno, como ha fallado este servicio, ¿no? Yo porque lo tenía hecho de antes. Nos falla, por ejemplo, estamos en Amazon y ahí le damos a añadir al carrito, pero por lo que sea, pues se va a internet, pues una caída de las que a veces hay, o, no, o estamos desde el teléfono móvil y justo estamos entrando, pues estamos igual yendo en el tren o en el metro y es una zona sin cobertura y se nos queda ahí y nos da error. Y luego ya cuando volvemos a conectarnos, pues a veces está, porque si ha sido capaz de hacer esa transacción, con lo cual ha sido capaz de devolvernos esa cookie equivalente de ese producto que ya hemos añadido al carrito y otras veces no. Por eso a veces puede haber ese mismatch de cara a la percepción. Eso en el caso de una persona solo, pues no es muy, muy, muy muy preocupante, pero si se tienen que gestionar peticiones de varias personas, ahora supongamos garantizar el estado en un documento colaborativo, un Office 365 online, en el que varias personas lo están editando a la vez, pues ahí sí que hay que gestionar más problemas. Porque no es solamente la información, no solamente lo estamos editando para una persona, lo está editando ambas. Y esa información tiene que traspasarse de cada uno de los usuarios, de cada uno de los usuarios al servidor para saber dónde está cada uno y viceversa, para mandar esas cookies para que sea capaz de representar ese estado. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengáis de alguna aplicación así más particular antes de continuar con las diferentes formas de poner y las procedencias de sesiones, etcétera?
Hola Juan Carlos. Lo cierto es que no tenía dentro de la planificación explicar el laboratorio 3. Para el laboratorio 3 todavía queda relativamente tiempo, así que mi intención era dedicarle tiempo a la siguiente sesión. No sé si es mucha inconveniencia, pero no lo tenía planificado y la verdad es que prefiero, si es posible, explicarlo con un guión preparado. Pero lo que sí que puedo hacer es apuntármelo para hacerlo en la siguiente sesión de la semana que viene. Todavía queda tiempo, ¿no? ¿O andáis muy mal? ¿Me puedes contestar, por favor? Bueno, que junio tiene 8 entregas con 2 días de diferencia y son 5 materias. Ya, pero es que si no lo tengo preparado, pues es que no te lo explico en condiciones tampoco. Si lo dejamos, sí, yo prefiero, pero yo prefiero. Ya lo lamento, no sabía que lo teníais tan apretado. O bueno, eso decís, igual no están tan apretados, ¿eh? Pero bueno, si hay cierta premura está bien. O sea, si es la medida de lo posible, a mí me da poco igual dedicar 15 minutos para esto que para otra cosa, porque al final lo iba a dedicar más adelante y tal, entonces, y tal. La semana que viene dedicamos 15 minutos para explicar un poco en la línea de cómo hicimos con la actividad 2 para todas las dudas generales que hay. Vale. Había visto otra duda, o no sé, duda era comentario, de que las sesiones de Office 65 son a partir de sesiones que se comparten y cómo se comparten entre los usuarios. Bueno, yo la verdad es que lo que son los detalles de Office 365, cómo funciona su aplicación, más allá de lo que se pueda ver analizando los requests y las response de HTTP, pues no se puede ver. Entiendo que funcionará exactamente igual que todas las aplicaciones de tipo colaborativo, que no son pocas a día de hoy, ¿eh? O sea, a día de hoy hay muchas. Y la idea es, en esencia, y similar a lo que estamos haciendo de una forma más sencilla para cualquier tipo de variable que tengamos dentro de nuestra sesión, que al final lo que hacemos es, le decimos el servidor considera que es una variable de sesión, por lo tanto se incorpora dentro de nuestra cabecera para entendernos, o no entero, pero un identificador que luego sea capaz de interpretarlo a renderizar. Entonces, si hay varios usuarios, hace lo mismo con ellos y digamos que la parte del documento eh, es lo que le pasa a cada uno de los usuarios y como los usuarios los van cambiando, se envía de forma asíncrona a cada uno de los usuarios. Recordad que ya estamos hablando de HTTP de tipo asíncrono, lo que empezó siendo, bueno, Ajax, que es que el servidor puede mandar sin necesidad de la petición completa y por lo tanto se pueden cambiar las cosas sin necesidad de que el usuario mande cosas, etcétera. Entonces, así funciona en esencia. A una manera más grande, porque es más grande. Imaginemos también pues, sistemas tipo Kanban o esta propia aplicación, Zoom, si la estamos utilizando desde el navegador, también es capaz de funcionar. Y fijaos en la cantidad de variables que tenemos. Y ahora mismo estoy viendo que me estoy moviendo bastante la cabeza y eso también se os está reflejando a vosotros. Respecto a los identificadores y cómo se generan, esto estaría bien que revisaseis la parte de autenticación, sobre todo con los identificadores que tienen que ver con la identificación del usuario. Hemos visto diferentes métodos para generar esos tokens. Uno de ellos, el último que vimos, de los últimos que vimos, fue los JWT, que en esencia era generar algún tipo de autenticación y luego ese token se traspasaba. Exactamente igual, hablamos de OAuth,
que tenía un servidor de autenticaciones en el que básicamente cuando se trataba de acceder a un recurso, ese servidor de autenticaciones generaba y miraba si esa autenticación estaba bien y generaba ese token o no. A día de hoy, de hecho, se podría decir esto, cogedlo con pelos porque hay alguien alguna persona que sea excesivamente, bueno, no excesivamente, alguien que sea muy riguroso me puede decir, Igor, te estás colando. Tampoco es así. OAuth se ha convertido en una especie de estándar de facto a la hora de aplicaciones ricas en Internet y en móviles, sobre todo en tema de microservicios. Y hay microservicios tenemos para muchas cosas. Entonces, maneras para generar esos identificadores hay un montón de tecnologías, un montón. Desde las más sencillas a a las más difíciles. Espero haberte respondido, gamer. A ver, te quito el navegador y continuamos. Bien, todos estos mecanismos para garantizar eh, la, ah, me trabé. La presencia de una especie de estado, es decir, la presencia de una sesión y gestionarlo, hay diferentes formas de enviarlas. Sinceramente, la más habitual es cookies, ya sea la estándar de HTTP o otras alternativas que también se pueden utilizar. Pero sí que es cierto que en algunas aplicaciones y sobre todo, sobre todo aplicaciones pues más amateur o chavales que han hecho cuatro cosas y los han cambiado o no tan chavales que tienen las cosas antiguas, pues todos esos datos, por poderlos pasar y generar ese estado, los podemos generar de muchas maneras. Por ejemplo, si tenemos formularios GET, yo no sé si habéis visto la típica página de noticias en la que te vas metiendo por cada noticia y se genera una URL muy larga en el que hay un montón de parámetros con ampersand, ID artículo, no sé qué, a veces tienen hasta un identificativo de usuario, pues eso es otra manera también de generar estado. Tiene el problema de que no es seguro, porque la URL se ve, con lo cual alguien nos podría pasar un enlace con una URL y que esa URL tuviese un parámetro chungo o gracioso, no tiene por qué ser chungo, también puede ser para hacer la gracia. Se puede hacer lo mismo, se puede hacer por GET, se puede hacer también con SET, con lo cual se podría hacer a través de formularios con campos de input ocultos o no, o con el propio formulario. Entonces, de esa manera se pueden generar parámetros de sesión. Por norma general, podríamos decir que cookies y equivalentes, ¿vale? Porque hay equivalentes, son los que más se utilizan, pero no los únicos. Bien, hasta aquí vimos también el problema de la procedencia y el problema que puede haber con este ataque del que ya hemos comentado, el de Cross-Site Request Forgery, que este ataque, os lo vuelvo a repetir, es el... nos ponemos la chapela, nos ponemos el sombrero de malos y lo que hacemos es, hemos analizado cómo funciona una página y vemos cuál es la URL que hace después de enviar a un formulario. Si os acordáis, hicimos ese ejemplo con la tienda de zumos a la hora de enviar feedback, creo que era, y había una especie de captcha y vimos que se podía sacar el captcha. Entonces lo que hacemos es mandamos directamente a ese formulario con el captcha resuelto y aprovechamos que esa persona ya está logueada, pero nosotros aprovechamos que ya está la sesión, con lo cual nos lo va a recibir bien todos los datos que veamos de ese. Entonces, ahí el problema es la procedencia y la precedencia de cada una de las solicitudes. Si aquí os comentaba que de cara a eliminar este tipo de cosas, hay ciertos parámetros dentro de la cabecera que se pueden tocar. Por ejemplo, tienen que ver con dejar
dejar peticiones del mismo sitio que sean de una manera laxa o que sean estrictas. Si son estrictas, solamente las peticiones valen solamente valen las peticiones desde el mismo sitio y si no, y si es laxa hay más matices. Os comenté también, y aquí creo que os comentaba cosas más de investigación, que el tema de los iframes, básicamente trozos que se dejan para que cualquier tercero pueda poner cosas dentro de una página web, que es bastante común de cara a monitorizar y obtener un rendimiento de la creación de contenidos web. Bueno, pues lo típico antiguamente era redes de anunciantes, ahora es más. Y ese contenido en principio se contrata a alguien que lo que hace es va poniendo los anuncios que en principio mejor van o mejor vienen. También se tiene en cuenta el usuario. Hay alguna técnica para machear el historial del usuario, etcétera. Ahí podríamos entrar en un debate como para 40 clases acerca de hasta dónde ir y no ir en ese sentido. Hay incluso propuestas académicas de hacer privacy pervasive advertisement, en el que básicamente el usuario guarda su historia en vez de que haya scripts que vayan recogiendo nuestro historial y tal, y se manda esas preferencias a la página como si fuese una cookie, y entonces el match se hace en el navegador porque manda todos los anuncios y solo nos muestra, pero es en local. Es interesante ese tipo de propuestas, pero nunca se llegan a hacer. Eh, pues en todo eso, los iframes son los más complicados porque si bien un enlace a un tercero, un enlace de un script, pues ya llegas entre comillas directamente al, al sitio en el que está, o si es un CDN, eh, pues igual no, porque eso va cambiando, pero ni tan mal. En el caso de los iframes es bastante más complicado de controlar. Y aquí estoy convencido que os conté el tema de los permisos de las aplicaciones enriquecidas de ahora, de permisos de cámara, etcétera, que los permisos se heredan en función de lo que diga el desarrollador de la página principal, y el del iframe hereda el tipo de la página principal, aunque y todo el mundo igual se suele sobre, sobre permitir cosas, se dejan demasiadas cosas que no hacen falta, y entonces pues en principio un iframe malicioso podría tener acceso a la cámara si la cámara la tienes y cosas de ese estilo. En general, porque preguntan por aquí si se podría colocar una especie de whitelist para estos encabezados. Eso no lo maneja tanto el desarrollador del sitio. El desarrollador del sitio lo que tiene que tener muy en cuenta es lo que incluye y lo que no incluye. Y luego lo que no incluye y lo que va a permitir que se haga con sus servicios. De ahí hay ciertas cabeceras que tienen que ver con el Content Security Policy, como las que hemos visto, como las del Same Site, que hay políticas para que sea laxo o estricto, y ahí pues se permitirá acceder a más o menos gente de fuera. Eso ahora, hace unos años sí que era más fiesta y era muchísimo más peligroso. Lo bueno es que los navegadores a día de hoy, en todo el tema de estándares, están bastante, bastante puestos, y al menos, aunque haya problemas, se ve que sí que están trabajando mucho en ello. Respecto a whitelist y todo esto, esto normalmente es, por experiencia, el, el creador de los sitios muchas veces incluye los scripts que le hacen falta. Esos scripts normalmente suelen ser de terceros. Un ejemplo clásico de script que se suele incluir de terceros, que está bien incluir y que en principio no da ningún problema, pero que sí que hace cosas, entre comillas, que bueno, pues analiza ciertas cosas del usuario, son todos los derivados de Analytics, de Google Analytics y similares. Y luego, bueno, hay ciertos scripts que sí que hacen un fingerprinting más fastidioso, que es fingerprinting basado en hardware, como por ejemplo ver cómo renderiza ciertas fuentes tu ordenador, que se llama Canvas Fingerprinting.
Eh, Perdón, ese se llama Panopticlick, que es el de cómo renderiza varias fuentes, las fuentes que tienes instaladas, tu resolución de pantalla, tal. Y luego hay una extensión de eso, que es Canvas Fingerprint, que lo que hace es dibuja un píxel dentro del navegador y es muy único. Entonces, tu ordenador lo va a hacer de una manera y el ordenador de otro va a hacer de otra manera, entonces se miden los tiempos. Y luego hay otro que se propuso en el 2018, que es utilizar la generación de números aleatorios y se sacaba una firma en base a los tiempos de ejecutar ciertas funciones. Eso se hacía desde un JavaScript, entonces era capaz de identificar y se hilaba más fino, porque ese ya, aunque todo el ordenador fuese exactamente igual, eh, sacaba cosas que tenían que ver con la fabricación del microprocesador. Entonces sí era capaz de hacer un fingerprint distinto. Entonces todo eso existe in the wild. El de CryptoFP no lo sé, pero eso sí existe en navegación y se utiliza para, bueno, si ese script lo colocas en varias páginas web, pues básicamente es una manera también de ver el historial de los usuarios y que esos advertisements sean buenos. Entonces, en ese sentido, existen plugins como Privacy Badger, por ejemplo. Así lo escribo bien, ¿eh? Privacy Badger, por ejemplo. Hay algún otro que son extensiones que lo que hacen es, tienen un montón de whitelist y blacklist de scripts que se sabe, pero es simplemente la URL que se sabe que ese script es y ya está, no analiza el JavaScript, etcétera. Hay algunos que van por comportamiento y te lo quitan. Y luego siempre tenemos la opción, si somos un poquito paranoicos, de usar navegadores tipo Tor Browser, ¿no? Que Tor Browser tiene opciones, pues como por ejemplo para la petición, en vez de hacer la petición y cogerla, lo que hace es mete microsegundos de espera para que todas estas técnicas que van de medir tiempos para sacar las diferencias inherentes entre ordenadores y sacarte ese fingerprint único, pues meten tiempos de espera pues, para fastidiarte la medida. El problema que tienes es que se ha demostrado bajo experimentos que la propia manera de generar eso, la propia manera de generar ese ruido, para entendernos, a su vez también se puede fingerprintear. Vamos, que es básicamente la historia de, pues eso, de pues una carrera de armamentística en todas. En general, la manera para garantizar la sesión segura que tiene que ver con estos tokens, al final el IDE tiene que ser grande para que sea más difícil de craquear. Vamos a tener también un timeout para que cuando el usuario no esté haciendo nada, para borrarle todo lo que tengamos de él, porque si no, pues alguien entra al ordenador, que puede ser el mismo, que no hay problema, pero puede ser otra persona y le va a salir ahí todo, pues si tienes sesión en el banco, le va a salir todo. Nunca reutilizar sesiones, siempre generar una nueva. Cada vez con un nuevo identificador, pues de cara a que así también en caso de liada o robo de sesión, pues se minimiza también, porque siempre que si el usuario vuelve a conectarse, pues ya se genera una nueva y entonces es inválida la anterior, con lo cual minimizamos. Y luego utilizar ese tipo de cabeceras y las herramientas que tenemos. Pues utilizar HTTP Secure para las cookies, en general las cookies que sean solo de HTTP only, pues tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes, pero la ventaja tiene que son más seguras y, bueno, tiene el inconveniente de que pues, se puede almacenar relativamente poco también, pero bueno. Y luego los temas de same site para garantizar lo que es la procedencia, yo diría que eso es obligatorio a día de hoy, porque la mayoría de ataques te vienen por ahí. Y otra cosa también es tratar de no inventar la rueda. O sea, si ya hay unos frameworks, ya hay unas metodologías hechas y tal, de cara a funcionalidad, si por funcionalidad lo queremos hacer de una manera rápida y tal, pues igual no. O sea, vamos a utilizar lo que ya está hecho
que yo diría que igual si me preguntáis hace 10 años, pues igual no, pero la tecnología web está yo creo lo suficientemente madura a este respecto como para utilizar sus cosas, sus protocolos y sus estándares en este sentido, al menos para garantizar un nivel bastante bueno. Aquí tenéis un ejemplo de una cookie en el que tenemos también el tema del same site. ¿Qué significa aquí? Bueno, le ponemos una cabecera de este estilo. Lo que estamos haciendo es le vamos a poner una cookie al cliente que va a tener su identificador dado. Le ponemos una fecha de expiración. Eso significa que esa cookie es inválida a partir de ahí. El dominio es quien la emite. Le ponemos que es secure, con lo tal solo va a funcionar con capas de TSL o SSL. Le decimos que va a ser HTTP only, con lo cual es de las clásicas, y le ponemos same site. O sea, esta cookie, eh, un tipo desde otro dominio que está atacando remotamente no la puede usar. Sí, hasta aquí. ¿Dudas que tengáis? Esto no- A ver, que veo las dudas. Todos a la vez no, que no me da. ¿No tenéis ninguna duda? Os he hecho dormir. No sé, qué también puede ser, ¿eh? Vale, vale. Todavía procesando, sí, eso también es verdad. En algunos temas, ahí en la parte esta del tema de fingerprint, me emociona, pero estoy trabajando yo en ello durante bastante tiempo. Entonces sé que es. Pero está bien porque son cosillas que ahí sigue el problema también, ¿eh? Y claro, es un problema. Es más fino porque está en un gris también, porque luego eso se utiliza también, bueno, sin más. Bueno, yo cada 10 15 minutos os miro a ver para que os despertáis, para que os despertéis más que nada. Vale, pues ataques que se pueden hacer en la sesión. Al final se trata en este caso, lo que vamos a comprometer es todo ese espacio de interacciones entre un usuario en el que el usuario guarda algo de estado con el servidor web. Entonces, hay varios ataques. Uno que es relativamente común es el Saiyaki, que sería el robo de la sesión en una red insegura. Tenemos también lo que es la fijación de sesión, que sería el mantener una sesión activa, etcétera. Luego, todo lo que tenga que ver con manipular las cookies, que ya lo que, la dif- el foco del ataque no es tanto la sesión, sino que el modificar una cookie para poder cambiar de usuario, etcétera, robarla, etcétera. Luego, eh, eso es, atacamos a la sesión, pues para hacernos con la sesión, para secuestrarla, para robarla, etcétera, pero cómo lo hagamos también influye. Y ahí volvemos a las inyecciones. ¿Os acordáis de los ataques? Bueno, pues podemos hacer inyecciones de inyectar JavaScript, hacer un cross-site scripting si la página es vulnerable y nos permite acceder a algo con ese código. Si podemos inyectar un código JavaScript que manipula la sesión, bueno, pues igual estamos haciendo sidejacking, pero lo estamos haciendo a través de un cross-site scripting. ¿Por qué? Pues porque nos lo permite el mal diseño y la vulnerabilidad de cross-site scripting de esa página web. Lo mismo con SQL Injection, exactamente igual, que serían vectores complementarios. Y el cross-site request forgery en esencia ataca la sesión, una sesión abierta, y utiliza. Hemos visto ya que el cross-site request forgery lo podemos limitar relativamente bien con todo esto del same site. Y ahí te para atrás. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en la parte del código, ¿eh?
En la parte del código tenemos un ejemplo de cross-site scripting en el que somos capaces, la página es vulnerable, partimos de esa premisa. De hecho, cross-site scripting. Lo cierto es que ya no hay tanto como antes debido a las sanitizaciones que se hacen. Y eso es otra cosa buena. A día de hoy se hace un montón de sanitización, los propios navegadores, lo cual es bueno. En el que, en este caso, lo que hace el atacante es escribir en el documento, lo que sería en la página web principal, eh, escribe una imagen con la cookie del documento y se la escribe a su servidor. Entonces, ¿qué hace este, qué hace este código? Os hago un poco de descripción, pero sin spoiler. Document write, esto sería escribo en el documento, si es cross-site scripting, está en la página web que esté. Lo que va a escribir tiene una imagen por ahí en el que hay, eh, en el que está básicamente una URL externa, entendemos que atacante.com no es la página en la que estamos, y en la que mete el document.cookie, que esto accede a la cookie del documento actual. ¿Algún valiente que me diga qué hace esto exactamente o a grosso modo? No. Es- Está solicitando Di- información de las cookies para ¿Sí? que se bajen en un documento y luego extraerlo. Primera parte. Está extrayendo documentación de las cookies. Eso sería en... Ay, claro, yo estaba aquí apuntando a ver cómo... Creé una imagen falsa, ¿verdad? Una imagen oculta. Crea una imagen oculta. ¿Dónde? Sí, crea una imagen oculta. Vale, vamos paso por paso. Primero, vamos a la segunda línea, a la parte del final. Document.cookie. Eso coge la cookie del documento actual. Esto lo está haciendo un atacante y estamos suponiendo que estamos en una página que está siendo atacada. Eso lo que hace es recuperar la cookie. Entonces tenemos la cookie, que será de otra persona. ¿Sí? Luego después, genera una imagen vacía. ¿Sí? Genera una imagen vacía. ¿Dónde? En la web. En la web principal. No en su propio site todavía. El tema es que el origen de esa imagen tiene una ruta a su servidor, que tiene un fichero PHP que algo hará con cookies en el que le pasa el nombre de la cookie. Entonces, ¿qué hace el servidor cuando ve esto? El servidor lo que hace es escribe eso y como va una imagen, va a ir a la URL que le ha puesto, atacante cookies.php y el valor de la cookie, con lo cual el propio servidor va a escribir el nombre de la cookie en el servidor el valor de la cookie en el servidor del atacante. Porque image.source lo que trata de hacer es cargar una imagen desde un tercero. Como no lo tiene, va a donde ella y le da y lo lleva con el valor de la cookie y genera una imagen vacía. Resumiendo, este código fuerza al, al main document a ir a una página atacante, a utilizar un servicio de esa página atacante para
darle el valor engañado de la cookie que está en activo. Para engañarle, utiliza el mecanismo de generar una imagen vacía y el mecanismo de carga en remoto de esa imagen de ese servicio que ya tiene preparado el atacante en su servidor. Más o menos lo he hecho así y luego lo he hecho para el otro lado. Sí, enviar por parámetro la cookie a la web del atacante, pero el truqui aquí está también que lo que hace es escribe en el documento principal porque claro, tú puedes escribir muchas cosas, pero tienes que hacer que haga algo el servidor que estás atacando con ella. Entonces aquí en este caso lo que hace es le pone una instrucción que es aquí va una imagen y le pone una URL que es trampa, porque esa URL cuando el servidor la va a renderizar lo que hace es le da la cookie. No pide ninguna imagen al servidor. Vamos a diferenciar dos servidores. Servidor víctima, servidor del atacante. El atacante, el atacante ha hecho un script que escribe en el HTML de la víctima, quiero una imagen y la vas a cargar desde el servidor que tengo yo preparado para atacarte la ruta más la cookie. Entonces, cuando se renderiza la página con esa nueva línea de carga una imagen, y lo va a interpretar, pues va a eso y le pasa, como intenta cargar la imagen, le pasa la cookie. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. También te digo que se podía haber hecho más fácil, ¿eh? O sea, no hace falta tanta historia. Pero bueno, que tiene su gracia aquí también porque pones la imagen en 00, con lo cual no se ve. Aquí, por ejemplo, tenéis unos cuantos plugins para evitar el sidejacking. Sidejacking, así a grosso modo, es un tipo de robo de sesión. Tipos de robo de sesión hay, pues igual que tipos de robos, que los hay a mano armada, los hay así con disimulo, hay de todos los tipos. Pues con robos de sesión un poco lo mismo. Sidejacking lo que hace es utilizar una red insegura pues, para pillarse la sesión. Tenéis diferentes plugins para que podáis probar. Luego hay otros tipos de ataque un poquito menos técnicos, o sea, son un poco más de estos de engañar a la gente. Lo típico y uno bastante típico, este ya ha pasado en instituciones gubernamentales y cosas de esas y tal, pues a veces la página está hecha de tal manera, pues porque utiliza cosas de la sesión para cambiar lo que es la apariencia de la página web, en vez de hacerlo con cookies y tal, como hemos visto que se pueden controlar, podemos hacerlo del same site, etcétera, pues lo ponen en parámetros de la URL. Entonces, si va uno, le da por mirar la URL, ve que cambiando esto le cambia la imagen, le cambia el no sé qué, bueno, pues puedes poner pues al político de turno, que digo político porque los políticos es fácil, porque ninguno cae bien del todo. Entonces, pues al político de turno, pues le cambias la foto, pues por uy, pues por lo que sea, por un oso o cosas así. Entonces, pues le cambias la URL y cambias eso. Derivados de ese estilo de ataques, pues hay eso mismo, pero un poquito más sofisticado, que sería reescribir esas URLs de forma automática, o sea, ir probando combinaciones, pero no tan artesano.
Otra opción sería hacer lo mismo también, pero en este caso con todas las partes con las partes más de post, o sea, formularios, etcétera, pues lo mismo, cambiar, recargar, mirar los diferentes parámetros del formulario. Aquí se pueden utilizar las propias herramientas que se utilizan para lo que es hacer auditoría web, que sería pues el DevTools, por ejemplo, de Chrome, que cierto es que de unos años para acá deja hacer menos cosas. Pues si cacharreáis con cualquier herramienta de ese estilo, veréis que os deja cambiar, por ejemplo, un formulario de post a get, os deja añadir campos ocultos y cosas así. Si eso lo sistematizáis un poco, pues igual encontráis pues que hay una página por ahí adelante que podéis modificar cosas que hayáis enviado y cosas similares. Yo aquí tengo unas cuantas anécdotas de alguna página de subvenciones del gobierno regional de la zona de la que soy, que son bastante divertidas, ¿eh? Por ejemplo, el tema de becas FPI, cosas así, pues alguno de ser capaz de saber que en principio son públicas, entre comillas, las resoluciones, pero no los datos concretos, pero al final acabar sacándolos y cosas de ese estilo. Entonces, pues bueno, y sin mucha más historia. Pero bueno, eso es normal. Luego, bueno, hay algunas que son igual más peligrosas, como pueda ser ya fastidiar lo que es la parte del navegador que almacena todas las cookies e incluso acceder ya no a lo que es el navegador, sino a la parte de extensiones. De la parte de extensiones sí que puedo hablar con bastante, bueno, con un poco más de chicha, porque tuve la suerte de hacer, yo creo que fue el primer estudio de ver hasta qué punto se podía obtener las extensiones que se tenían instaladas en el navegador y utilizar eso también pues, para hacer un identificativo único y fingerprints y cosas de esas. De hecho, eso llevó tanto a Firefox como Chrome como a Safari a modificar el sistema de gestión de extensiones y salió en prensa y así y tal. Entonces, bueno, eso, aunque no pagaron nada por Zero Base, eso también lo digo, porque, porque claro, no era abusar el servicio exactamente. Entonces, pues bueno, ahí sí que, sí que se pueden hacer muchas cosas en navegadores y con las extensiones. Entonces, bueno, ahí básicamente a partir de ahí yo creo que a partir del 2018 así, después de eso, que salió bastante, pues, porque había como dos maneras de gestionar. Entonces el problema que tenían era básicamente que a la hora, para el tema de extensiones, si tú hacías uso de algo que hiciese la extensión, había una comprobación. Entonces, había dos tipos. Firefox y Chrome hacían siempre una comprobación de este estilo. ¿Tengo la extensión? ¿Sí o no? Entonces, tardaba, digamos, que si no la tenía, eh, tardaba como el doble, no era exactamente eso, pero si hacías un montón de peticiones, sacabas eso. Entonces, si tú hacías un JavaScript que hacía petición de una extensión en concreto y le hacías, ¿la tienes? Y luego hacías otra de control y no la tienes, eras capaz de saber si la tenía o no la tenía por esa diferencia. Safari funcionaba de manera diferente, pero el tema de Safari es que tenía una especie de randomización de URIs y cosas así. Pero se podía atacar también utilizando unos árboles de búsqueda, etcétera. Eso sí, ese no era siempre. El tema es que esa diferencia de tiempos, lo que hicieron al final, bueno, justificaron que no era un problema de ellos, por lo tanto no era, y es cierto, es un problema de protocolo.
que viene del derivado, y lo que hicieron en esencia es normalizar todo y meter la randomización. Entonces eso, si os interesa el tema, yo os paso un poco de qué va el rollo. No sé si os interesa. Pero bueno, si lo buscáis por ahí, es esto. Salió en prensa también en su día. Sí que es cierto que hubo otro tipo que hizo algo, no es exactamente lo mismo, pero lo hizo más o menos al mismo tiempo. Pero era menos. Está guapo. Pero ya digo, todo esto lo han medido, lo han resuelto bastante. Bueno, pero bueno. Epa. Vale, nos quedan 10 minutos, va a ver lo que me queda de tema. Buah, me enrollo mucho, ¿eh? Vale, aquí tenéis ejemplos concretos para el tema de fijación de sesión. La fijación de sesión, como veis, hacemos más o menos lo típico de siempre. El atacante intenta, se loguea, le da un ID, un token, todo lo cual tiene una sesión propia. Eh, y luego lo que hace el atacante es enviarle esa sesión a un usuario tipo Physi, y el usuario va con ella y utiliza la suya. Y luego después, una vez que el usuario recupera la suya, el atacante, que ya tiene el login y tiene el ID de ambos, puede recuperar más datos de su usuario. Digamos que es jugar a dos bandas, o sea, utilizar un poco de ingeniería social que el atacante con el usuario para ser capaz de engañarle y que utilice su sesión para recuperar más información de ella. Se llama fijación porque es como usar una especie de sesión fijada para dos personas. Ciertas recomendaciones para evitar este tipo de ataques o al menos minimizar la superficie de ataques. Utilizar sesión timeouts absolutos, nada de que quede esperando. También de inactividad. Hablan también de limitar la concurrencia de la sesión. Utilizar esto se va a repetir mucho. Utilizar cookies que sean solamente HTTP. Utilizarlos en la capa seguro. Cuanto más estricto el same site, mejor. Eh, Siempre es un poco lo mismo, sé que sueno pesado, pero es que las herramientas que tenemos eh, son las que son. Comentan que en el caso de fijación de sesión, que no se relacionarían con el equipo. No exactamente, lo que hace es uno se autentica y entonces el servidor de autenticación le va a devolver un token, y ese token lo que hace el otro es lo mete en la URL, ese token, para esa segunda persona, y es ese token que serviría de sesión, lo usa esa segunda persona, no la persona a la que se le han emitido. De ahí que si utilizamos, por ejemplo, parámetros de tipo SameSite y cosas similares, o cosas como ya mirar cosas por localización o cosas así, pues podamos depurar mucho de esos. En este caso, por ejemplo, eh, como vamos por Online World Bank, el same site pues no vale porque está yendo a Online World Bank. Pero el tema es que si le redirigimos, podemos usar el mismo token, más o menos. Más o menos. De nuevo, regenerar los identificadores de sesión en cada autenticación, importantísimo. Eliminar todos los identificativos que nos van quedando, etcétera.
utilizar las cookies siempre cifradas, utilizar protocolos de criptografía para la generación de números al azar que no estén rotos, básicamente. Para integridad, utilizar algún tipo de mecanismo, ya sea hashes seguros, o sea, nada de usar MD5, no vamos a usar SHA-1 por lo menos, con una longitud de clave potente. Vale, y empezaríamos con autorización. Quedan 5 minutos, así que os lo dejo para dudas. Ya sé que no me da tiempo, por cierto, a explicar la práctica, pero tampoco me da tiempo a explicar autorización. Así que alguna dudilla. Bueno, pues si no hay dudas, lo dejamos aquí entonces. No para realizar más lectura. Vale. En principio, autorización es muy, muy poco. Bueno, así que la semana que viene, autorización, que no se me olvide lo que he prometido. Si se me olvida lo que he prometido, tenéis todo el derecho del mundo a, pues, a enfadaros, porque os he dicho que es lo de la actividad 3, pero va a hacer todo lo posible para que se me olvide. Y Francisco, en el caso de lo que has dicho de Extension Breakdown, en ese caso concreto el fallo es del navegador. Ahí el fallo tiene que ver con el navegador, el tema de las extensiones, de cómo gestiona la comprobación de extensiones los navegadores, o cómo lo hacía, mejor dicho. Bueno, mucho ánimo con todas las actividades de todas las asignaturas y recordad que al final el esfuerzo y el tesón algo siempre tiene. Nos vemos. Chao. Hasta luego.